Buenas tardes a todos. Continuando con estos videos muy cortos sobre algunas ideas de armado de las estructuras y reflexiones sobre esquemas de armado que muchas veces lo usamos frecuentemente, pero por costumbre, ¿sí? ¿Qué tan conveniente es doblar barras de flexión en las losas para tomar corte o para tomar momentos negativos sobre los apoyos? Esa sería la pregunta de este video. Cuando diseñamos las armaduras en losas, una opción es adoptar que parte de las mismas, en función del decalaje del diagrama de momentos, las levantemos en la cercanía sobre el apoyo. Vamos a analizar las ventajas o desventajas de adoptar este criterio frente a la alternativa de prolongar toda la armadura de flexión recta hasta el apoyo, anclarla y colocar eventualmente refuerzos adicionales superiores sobre el mismo, donde hay continuidad, con seguridad hay que colocarlos, y en las vigas, en las losas que apoyan sobre vigas de borde hay que colocar cierta cantidad de refuerzo por un grado de empotramiento parcial que existiría en estado 1 de la losa sobre la viga, o sea, generado por la rigidez a torsión de la viga. Hay dos aspectos al menos para considerar para tomar una decisión. Por un tema está el funcionamiento estructural en cada opción, doblar barras o no doblarlas, y por otro lado está el aspecto económico de cada una de esas alternativas. Los vamos a tratar en poquitos minutos. Este es un esquema clásico, donde alternadamente levantamos barras en los bordes de un apoyo simple de una losa maciza. De tal forma, la armadura inferior de flexión que llega al apoyo es el 50% de la que tendría en el vano. La cuantía ρ AS sobre BW, un metro, por D, la altura útil, se reduce un 50% en la zona de apoyo. ¿Qué pasa en la zona de apoyo? Que el esfuerzo de corte es máximo. Este es un esquema alternativo, en donde no efectuamos esto, prolongamos la totalidad de la armadura hasta los apoyos y colocamos en la zona sobre apoyos negativos refuerzos adicionales superiores, por ejemplo Fidel 10, cada 10 superior, y en las losas de borde podemos doblarla a 90 grados con esa pata, prolongándola para cubrir esos momentos negativos reducidos que se pueden producir por el empotramiento elástico de la losa en la viga de borde, aunque la losa la consideremos simplemente apoyada. También hay una posibilidad más simple aún: prolongar toda la armadura recta con un gancho a 90 y poner una patita en L superior en esos bordes. La primera pregunta entonces es: ¿cuál de los dos esquemas es más eficiente desde el punto de vista estructural? Cuando ya en la época que Leonhardt estaba estudiando este tema, evaluó que el cordón comprimido que se inclina y se apoya sobre las armaduras que llegan de la losa a apoyarse en las vigas, el cordón comprimido del hormigón, la componente vertical toma parte del esfuerzo de corte presente. Y por otro lado, si pensamos a la estructura como un arco con un tensor, donde el arco comprimido es el hormigón y el tensor es la armadura de tracción de la losa, si reducimos la rigidez de la armadura del tensor, la armadura longitudinal inferior de la losa, estamos reduciendo la rigidez de ese esquema estructural, y por ende las fisuras que se van a producir, como vemos abajo y a la derecha, van a ser de mayor espesor, y el efecto trabazón de agregados, que aporta también al BC, se va a reducir, como vimos en vigas. Esto ya lo había evaluado y determinado Leonhardt. ¿Sí? Ambos fenómenos, componente vertical del cordón comprimido y trabazón de agregados,
se veían reducidos cuando la cuantía de armadura se reducía en las cercanías del apoyo. Y así lo expresaba el viejo 201.82 basado en las normas DIN 1045 alemanas del año 70 y pico. En el renglón losas 1A y 1B, fíjense que dice TAU 011 para no colocar armadura de corte, por ejemplo H17 030 para el renglón primero o 045. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que se puede adoptar 0,45 meganewton metro cuadrado para cargas de servicio si no se corta la armadura, no se levanta la armadura. En la aclaración 1 dice los valores del renglón 1A valen para armadura escalonada, es decir, parcialmente anclada en la zona traccionada. Y el renglón 1A es 0,30, es menor. O sea, se reduce de 0,45 a 0,30 si escalonamos la armadura. Ya esto se sabía en esa época, hace 40 años. Esquemas del libro de Leonhardt que justifican esto que les decía sobre la base de ensayos. ¿Cómo se refleja este tema en los reglamentos o códigos actuales? En el código ASI 318-2019 se observa este fenómeno en las ecuaciones de diseño, planteando en la tabla 22551 el valor de BC en función de la cuantía de estribos que se colocan. Para losas es menos, normalmente la cuantía de armado de estribos es 0, es nula, valdría el renglón C. Y aparece la ecuación de BC, que es la tercera, ¿sí? Ahora la vamos a analizar. En esa tercera ecuación aparece como un componente que aporta BC, ρW, que es la cuantía de la armadura traccionada en la zona de análisis de corte, elevado a la potencia 1/3. Es decir, que si reducimos la cantidad de la armadura traccionada en la sección de corte crítico, se reconoce que se debe reducir el aporte BC que toma el hormigón. Esto con base en ensayos muy posteriores a los que desarrolló Leonhardt y que reconocen este fenómeno de reducción de resistencia al corte cuando levantamos armadura, cuando no la prolongamos hasta el apoyo. Esto es actual, código ASI 318-2019. Y cuando hacen números ustedes van a ver que cuando ρW se reduce, como vimos en la primera foto, al 50%, el aporte de BC se reduce en forma importante. Por tanto, y para cerrar, desde el punto de vista económico, valen las consideraciones realizadas para las barras dobladas para tomar corte en vigas. El armado requiere mayor costo de mano de obra y mayor control en la inspección de obra, ¿sí? Y por otro lado, como conclusión, en lo personal, no creo conveniente levantar barras de flexión en la losa por lo expuesto, ¿sí? Así hemos trabajado durante décadas y ahora los actuales ensayos lo avalan y lo expresan en las ecuaciones de diseño, castigando cuando así lo hacemos. Bueno, con esto cerramos este tema de reflexión o de análisis. Gracias.